título de su ponencia es Beneficios de la flexoelasticidad en la velocidad y fuerza. Recibamos la autoridad para los profesores. Buenas tardes, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Y bueno, el día de ahora casi siempre hablo de lo mismo, pero le vamos a dar un enfoque con respecto a cómo es que se dio este trabajo y las literaturas que han existido últimamente con respecto a algunas tendencias, en donde podemos ver que la flexoelasticidad en un experimento que realizaron, que es estática, no va a beneficiar precisamente en el calentamiento en cuestión de la potencia y la velocidad de reacción, la velocidad de aceleración o la velocidad cíclica. La importancia de la flexoelasticidad, pues, a pesar de que en la literatura solamente van a encontrar artículos que tienen que ver con el calentamiento, con la recuperación y con la parte final de la misma sesión, pues tiene una connotación totalmente cultural. Esto quiere decir que como país occidental, pues tendemos a realizar muy poca movilidad articular y flexoelasticidad, porque aparte los que nos formaron no tienen la importancia de que lo delicado es invisible al ojo. No sé si me escucharon muy bien. Lo delicado, lo fino, es invisible al ojo, o sea, no se ve. Entonces tú puedes ver tal vez que en la fuerza la carga de trabajo es notoria, y la resistencia pasa lo mismo, porque una de las manifestaciones pues, es la frecuencia cardiovascular, pero la flexoelasticidad pues casi nadie le da importancia. A tal grado inclusive que los gimnasios cada vez que hacen su dosificación o planificación de la fuerza, pues ni siquiera los acompañan en el gimnasio los mismos entrenadores y no están ahí dedicados, viendo cómo están haciendo las cosas. Este tema pues tiene que ver con algunas literaturas, tiene que ver con experiencias que se han llevado a cabo, tanto en alto rendimiento como en rehabilitación física, y en algunos trabajos que se han realizado tiempo atrás cuando nos dedicábamos al fitness, en los músculos extensores de toda la cadena posterior del cuerpo para la tercera edad. Nos abocamos demasiado a estar haciendo flexiones y a fortalecer el abdomen, y el cuadrado lumbar pues tiene una correlación muy importante, y los erectores de la espina junto con los glúteos, al igual que los extensores de la rodilla, para mantener una persona en la tercera edad totalmente erguido. ¿Qué correlación tiene en cuestión de la fuerza y de la movilidad el trabajar muy fuerte el abdomen y cuánto vas a trabajar el cuadrado lumbar? Por hablar de un ejemplo, lo que tú trabajes de sentadilla lo debes de trabajar en peso muerto. ¿Por qué? Porque la sentadilla está soportando por arriba de tus hombros y el peso muerto no le pone tanta importancia. Entonces le damos mucha importancia a lo que viene siendo la flexión troncal, pero poco a la extensión troncal, a la extensión de la cadera. Que ahí pasa el psoas ilíaco, que se inserta entre las primeras vértebras dorsales y la última vértebra, la última dorsal y todas las vértebras lumbares. Y es el principal flexor de la cadera. Cuestiones que pueden tener mucho problema a los ciclistas, y así podemos seguir este diálogo en donde se dan compensaciones en relación a los balances musculares. Esa técnica la pueden encontrar como cadenas musculares, que lo siguen mucho los rehabilitadores físicos, ¿no? Pero bueno, podemos ver que las actividades donde tiene mucha importancia pues es en la gimnasia rítmica, en el nado sincronizado, en el jazz, en el pilates, y tendríamos que hacer un escaneo muy interesante para ver qué es lo que nos puede funcionar para aquellos deportes que precisamente lo necesitan menos grado, o hasta inclusive en el mismo fitness, ¿no? Pero bueno, vamos a darle avance en este sentido. El estudio que se realizó es del 2012 de Málaga, España. Este estudio, pues el objetivo era determinar si la flexibilidad, más bien los estiramientos estáticos en equipos de fútbol de característica juvenil en un espacio muestral, aplicando test del squat jump en plataforma, aplicando test de contrapunto jump en CMJ, y también el de reactive jump en plataforma, todos, y para ver, y ya a su vez para medir la velocidad, pues los 30 metros lanzados con salida de 5 metros previos. Sin embargo, en la literatura nos dice que deben de ser 10, la mayor parte de lo que se encontró. ¿Qué fue lo que encontraron en estos estudios? Pues fueron primero un espacio muestral de futbolistas juveniles, aproximadamente de 18 años y medio. Los jugadores de fútbol hicieron una caracterización de qué trayectorias y qué movimientos eran los que principalmente realizaban, al igual que el sustrato energético o el trabajo principal que realizaban ellos a nivel bioquímico y fisiológico.
Y se encontró que la disminución del rendimiento en el test del squat jump y del rapid jump, así como en el test de velocidad, pues no eran datos significativos en realizar estiramientos pasivos. Influyen de manera negativa en cuestión de la fuerza explosiva y la velocidad. ¿Qué me da de notar esto? Que una de las primeras recomendaciones va a ser: deja de estar haciendo tu movilidad articular estática. No estés perdiendo tiempo de andar haciendo muñequitas. Y aquí es donde empiezan a sacarnos porque es eso. Sino mejor dedícate a hacer tareas específicas que sean la propuesta que se llevó a cabo, es lo que intento titular en la tesis de la maestría, que no nos haya metido sin un gran problema. Tiene que ser la idea es triarticular, multiplanar, proprioceptiva y involucra al centro de manera indirecta. Un ejemplo muy sencillo es hincarte, si quieres calentar las muñecas y los hombros, y realizar rotaciones del hombro muñeca, o rotaciones desplazando, o haciendo abducciones del hombro. Y en lugar de que me estés haciendo, aunque seas un trotador tercermundista inadaptado de los domingos, y que me calientes de esta forma, cuando menos llévalo a la parte posterior para que precisamente la cadera pueda realizar mejor la circunducción de la cadera y puedas hacer mejor los movimientos de los tobillos. Pero ¿por qué no mejor haces movimientos pendulares que involucren planos diferentes, que involucren más grupos musculares, trabajes unipodal y relaciones el equilibrio con ello y la propiocepción? Si ya estás muy loco y marihuano, pues entonces te subes a un bosu y empiezas a hacer trabajo de péndulo. Y si todavía estás más loco, pues cierra los ojos. Si estás todavía más loco, pues cambia la orientación de la orientación. O sea, gimnasia rítmica, gimnasia olímpica, y todos aquellos como la danza que hacen con puntas, donde se han visto en videos con el bozo invertido, pues están haciendo movilidad articular de ese tipo. ¿De qué me sirve esto? Bien, puede ser a lo mejor muy específico. Pero mi pregunta es, en el proceso de formación que ustedes están llenando o llevando, ¿cuántos de aquí me trabajan con selecciones nacionales? Alce la mano. ¿Dos? ¿Deporte? Atletismo. Especialidad, atletismo, maratón. No necesitan tanta movilidad articular, es totalmente frontal. El paso tiene algo que ver, la flexión, dorsiflexión. Tendríamos que ver cómo está trabajando el tobillo y así. ¿Listo? Karate está obligadísimo a que su trabajo sea de mucho equilibrio y la extensión y la forma reactiva que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué les quiero decir? Porque tenemos que llegar a los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares, que son mecanorreceptores que van a tener respuesta en relación a dos puntos nada más. Uno, o es la contracción o es el estiramiento, por eso regulan. Y por eso la teoría nos cuenta que los estiramientos totalmente estáticos deben de durar un promedio entre 14 y 16 segundos, en donde Bob Anderson en ese tiempo, el que inventó el stretching, pues decía que en ese periodo de tiempo, si es un estiramiento gentil, a lo que va a ayudar es a relajarnos precisamente, porque esa respuesta fisiológica va a crear adaptaciones. Por eso no debe ser muy impetuoso. Habrá que consultar qué es lo que nos dice FNP, facilitación neuroproprioceptiva, que es un estiramiento asistido. O habrá que consultar qué es lo que nos dice Phil o Bill Wharton en cuestión de isodinámica, en cuestión con una cuerda, ¿no? O habrá que consultar qué es lo que está pensando ahora un español, en donde dice que la flexibilidad estática no nos está funcionando y que tenemos que hacer movilidad de carácter dinámico. Y que la última moda o el último grito, pues por eso le hablan de flexo-elasticidad, ¿no? La combinación de la flexibilidad con elasticidad, tomando en cuenta que el músculo es el único tejido voluntario el cual va a reaccionar en relación a él. Por eso están los usos musculares y otras fibras por ahí. Bueno, entonces vamos a ver que nos preocupan demasiado estos saltos que a veces nosotros con eso evaluamos la potencia y evaluamos la flexibilidad, pero tenemos muy poca flexoelasticidad en la flexión dorsal del tobillo, y cada vez que nos da un calambre llegamos inmediatamente y asistimos con una flexión de cadera y con una flexión dorsal. Y a lo mejor la educación para la adaptación en ese ángulo que tú estás pidiendo, con fatiga, con altas cargas, tendría que ser movilidad articular al tope, en donde la fascia plantar, tendón de Aquiles, gemelos, popliteo, semitemenos y membranoso, bíceps femoral,
el glúteo y el cuadrado lumbar tengan que adaptarse a ese mismo movimiento de la flexión de la cadera forzada. ¿Sí me explicó? Cosa que por ahí la compañera que de seguro hace danza, pues no tiene ningún problema, pero tendremos que medir su velocidad para ver cómo reacciona. Porque una de las constantes es que a mayor flexo-elasticidad necesita una estabilidad articular, pero de manera diferente, y ahí tendríamos que consultar al respecto. Ya me imaginaba que algo tenía que ver contigo, porque los dos son cómplices de la misma gimnasia rítmica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que es una fase de contacto cada vez que lo miden y ustedes ven en la plataforma y te dice que lo evalúa, que son de 200 milisegundos, es lento. 200 milisegundos, ¿cómo crees? Si yo estoy intentando calificar en los 400 metros, me hacen falta 67 décimas para colocarme y ir a las cosas. Bueno, estas son cuestiones en las que se han estudiado y nos dicen a su vez que la actividad eléctrica comienza desde antes, porque si yo estoy realizando este salto en el tendón de Aquiles o con el contacto en el suelo de la duración aproximadamente de 100 milisegundos, pues empieza a reducir ese tiempo, pero estamos teniendo problemas en la inhibición antes en el aire con los tendones de Aquiles. ¿Cómo los estás acostumbrando? Aquí hay un análisis que se tendría que hacer de cómo adaptar el tendón de Aquiles, que la mañana intenté explicarlo, pero es un proceso largo, pero tendríamos que hacer en práctica, en donde tú lo vas a subir a un escalón en posición de relevé, lo que llaman de la danza, o en flexión plantar, y lo debes de dejar caer de tal manera de que no rebote en un escalón, sino que ahí termine y se adapte. Esa elongación del gemelo, que el gemelo es un músculo biarticular, pero el sóleo no, tendríamos que ver que esté bloqueado, y tendríamos que ver cómo lo vas a trabajar en el gimnasio, y todo un medio tiempo. Pero a su vez, ya que lo has adaptado a que se elongue sin que exista rebote, ahora tienes que adaptarlo, que de la flexión lo hagas en relevé sin que exista rebote también. Ya adaptaste dos. Ahora tienes que hacer que el salto haga un movimiento excéntrico de frenado con los músculos extensores de las rodillas, y a su vez ya vas a realizar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que necesitamos reeducación motriz en cuestión postural y reenseñar a los alumnos en ocasiones a aprender a saltar. Y nos está preocupando demasiado la pliometría cuando no hemos tenido un proceso de adaptación en movilidad articular y fuerza, y ya lo queremos reactivo y no tienes esa capacidad. ¿Sí me expliqué yo? Pues yo no expliqué. Entonces tendríamos que analizar en ese sentido y ver que la inervación se debe a estructuras nerviosas centrales. Por eso es la flexoelasticidad, es la única capacidad que sus derivaciones energéticas no es ni la grasa, no son los carbohidratos, ni son los azúcares, es el sistema nervioso central energético. Por eso, si tú quieres relajar a alguien, no vas a hacer estiramientos pasivos. Si tú quieres activar a alguien, pero tienes que hacer movilidad articular dinámica. Si queremos hacer eso en el calentamiento, pues tiene que ser movilidad articular dinámica. No estiramientos pasivos o estáticos. ¿Sí me explicó? Ahora, si el tratamiento viene con nado sincronizado de gimnasia rítmica, es otra onda. Estiran 1 hora, estiran 45 minutos, es su pan de cada día, ¿no? Tiene que ver el chamanismo y con el diablo y todas esas cuestiones, pero tiene que ver con la caracterización específica que ya les hablará en su momento el maestro Pedro Gómez Castañeda, en donde tengo que dirigir qué tipo de flexo-elasticidad, con qué técnicas con la que la voy a meter. ¿Vamos bien hasta ahorita? Bueno, entonces tenemos que ver que muchos de los beneficios, pues me dice que es el mecánico que me interesa demasiado, y vean cómo aquí, pues no voy a hacer ese experimento, pero lo hicimos en el diplomado, en cómo nos preocupa mucho la abducción de la cadera y la rotación externa de la misma, pero poco vemos la rotación interna. Y se ha probado con gimnastas en donde abren 180 grados perfecto, pero los ponemos boca abajo con las rodillas flexionadas para realizar una rotación de carácter interno y no abren igual. ¿Qué correlación hay? En el gesto motriz lo necesitarás. ¿Cuánto lo necesitarás? Por eso en el básquetbol a lo mejor no es tanto. Porque la manera de reaccionar en cuestión de lo excéntrico, concéntrico, es corto. ¿Sí me explicó? Tendríamos que analizar cada uno de estos deportes. Facilita la economía del gesto técnico. A medida que el músculo antagonista se puede relajar para que el músculo agonista accione, es más fácil que yo tenga mayor potencia. En sus marcas listos fuera, en la pierna de atrás, ¿qué músculo es el principal que va a realizar la flexión? Hacia el frente para que la rodilla suba. No, muchas gracias, Ricardo. Nosotros te llamamos flexores de la cadera.
psoas ilíaco, sartor y pectíneo, para que yo haga este movimiento. Y el músculo que está apoyado en la parte de enfrente, ahora sí son los cuádriceps, es el sóleo, son los gemelos, la fascia plantar. ¿Sí me explicó? Pero yo tengo que relajar los músculos antagonistas para que digan rápido. Pero si yo no entreno esos músculos antagonistas, ¿qué me va a decir? ¿Yo por qué me voy a relajar? ¿Por qué me voy a relajar? Yo, femoral, ¿por qué me voy a relajar si nunca me has entrenado? Estoy bien rígido, ¿por qué me voy a relajar? ¿Sí me explicó? No es que esté loco, los músculos hablan. Pero eso es algo importante, o sea, ese es uno de los beneficios en el aspecto mecánico y sobre todo equilibra una función sinérgica. Yo funciono con sinergias. Todos los movimientos son con sinergia. ¿Por qué hacer un estiramiento totalmente estático o una movilidad articular que no sea multiplanar? Tendríamos que analizar eso también. Otro de los beneficios que nos dice la literatura es a nivel fisiológico, principalmente. Y podemos ver que retarda la aparición de la fatiga. Y otro es el mejoramiento de la coordinación intramuscular entre los músculos y entre las mismas fibras musculares. Está preparado para ello. Y podemos ver a su vez que también pues a nivel físico-motor pues mejora principalmente la fuerza y como nos dice ahí la velocidad y la coordinación, el equilibrio, la agilidad, todo lo que son las capacidades coordinativas. Por eso se les recomienda también que hagan multiplanar, porque te va a mejorar la coordinación, haces tareas, una media rodada atrás a ponerte de pie y quedarte en equilibrio. ¿Sí me explicó? Tareas que tendrían que ver con las cuadrupedias, tendrían que ver con la danza, tendría que ver con pilates, tendría que ver con Feldenkrais, tendría que ver con Alexander, tendría que ver con otras técnicas, cómo nos pueden funcionar. Y haces esquemas de movimiento para la necesidad que vas a tener, aunque vayas a hacer pechito, espaldita, patita, lo que gustes en el gimnasio. Sería importante revisar ello. Y bueno, aquí un esquema, un modelo solamente del uso muscular de los órganos tendinosos de Golgi que van a registrar y las fibras musculares extrafusales. El tendón tiene menos receptores de lo que puede tener un músculo. Por eso se mide mucho la actividad mioeléctrica de lo que puede tener un músculo de su inserción-origen. El tendón siempre se va a recuperar de una manera totalmente pasiva al lado de un músculo que tiene que ser más activo, en ese sentido, porque está más vascularizado y está más inervado. Un tendón no. Por eso es muy importante el acortamiento y la reacción con respecto a una liga. A medida que soy capaz de estirar más, voy a ser capaz de contraerme más rápido en el menor tiempo posible. La velocidad, ¿no? La explosividad con combinación con la velocidad y la fuerza máxima en el menor tiempo posible, lo mayor eficiente con el mayor fuerza creado con la posibilidad de lo mismo. Bien, vemos algunos tejidos que se van a oponer a lo que vienen siendo los estiramientos. Y bueno, la piel es maravillosa, pero la cápsula articular está totalmente fabricada para ser estable. Ligamentos, tendones, músculos, dos huesos, la sinovia. Y bueno, son elementos capsulares ligamentario tendinoso contra lo que tendríamos que reeducar en esquemas de movimiento junto con los músculos. No nada más son los músculos. El músculo es tan maravilloso que lo adaptas a lo que tú lo necesites y cómo lo necesites. Por eso la forma en cómo tú lo eduques es muy importante. Si vamos por ahí en el asunto agarrándome el concepto en ese sentido, necesitamos fumar la misma droga. La velocidad miles de definiciones y pues yo nada más resalto que es la máxima fuerza prestada en el menor tiempo posible con el máximo grado de eficiencia. Y a su vez, pues el proceso de enseñanza de lo que tiene que ver la velocidad junto con la movilidad, pues serían procesos de fuerza también. Aquí yo quiero aterrizar en el gimnasio. Por eso es importante que no nada más los calentamientos o el trabajo de gimnasio sea revisado en donde si tú, hablando del calentamiento, vas a realizar una flexión troncal y le vas a pedir que flexione, que extienda, es que extienda o que extienda. O que extienda todo, hasta para la quinceañera y el chambelán. Porque somos tan hipócritas que le decimos a la quinceañera: te viste muy bien, y sabemos que no es cierto. Entonces también eres bien hipócrita en el sentido de que haz calentamiento, le avientas todo y tú lo estás checando. Arriba es arriba, yo lo entiendo así en castellano, y abajo es abajo. Son oposiciones. Número 2, Platón
y ya no quiero hablar de filosofía porque tiene que ver con ello, ¿no? Los diálogos de Platón. El número 2, binario, derecho, izquierdo, arriba, abajo. Si es abajo, es abajo, y si es arriba, es hasta arriba. Y si doblan los dedos, a lo mejor está mal, porque esta diferencia es a lo mejor lo que no alcanzaste. Y te metieron un remate en el voleibol, porque no estás acostumbrado a calentar como se debe y hacer los gestos motrices y los ejercicios en el gimnasio como se debe. Esta idea, que es del doctor Damián Merlo, la complementamos con las orientaciones que tienen que ver con toda la estructura de cómo se debe ir trabajando. Por hablar de algo muy sencillo, la resistencia con pesos bajos, la educación son barras y discos. ¿Por qué? Por la propiocepción, no con las mancuernas, y muchísimo menos con las máquinas. Las máquinas son para tonelaje y las mancuernas son para ángulos diferentes, para afinar aquellas estructuras, ¿sí? Si ustedes de básquetbol tienen que hacer la misma cantidad de volumen con el lado izquierdo que con el lado derecho, porque los dos son hemisferios y la plasticidad debe estar pesada en ese sentido. A medida que yo pueda estabilizar el lado menos diestro, voy a estabilizar el lado más diestro. Por eso es muy difícil que la especialización desde las edades tempranas, como en la gimnasia rítmica o la gimnasia olímpica, que hacen la talacha y luego lo especializan, ya no la pueden hacer de los dos lados. Igual la defensa. ¿Qué fue lo que hicimos en un trabajo experimental? Dijimos, ¿cuál es la prueba que ya está validada, que todos aplican? La flexión troncal hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede en un arte marcialista? Hicimos las pruebas. Flexionas ahora una y después flexionas la otra. Y hubo diferencia hasta de 2 centímetros. Porque están acostumbrados a hacer el combate y a un solo lado. En las técnicas sucede lo mismo. Aplicamos un programa, 70 sesiones, más o menos 3 meses, de las 6:40 a las 7 de la mañana, y mejorado el 50% hasta 2 centímetros, que eso es lo que estamos intentando validar y llevar a cabo. Con ese tipo de idea de movilidad triarticular, que viene siendo multiplanar, viene siendo multiarticular, propioceptiva, involucrando al centro de manera indirecta. ¿Ok? Ahí voy, perfecto. ¿Vamos bien? Para esto, chavos, pues como tiene que ver esta charla con la velocidad, tenemos que basarnos en ejercicios de levantamientos olímpicos, de autocargas, de todo lo que les presenté anterior en la enseñanza. Pero los ejercicios olímpicos en una sentadilla, perdón, pero sí vas a rebasar la rodilla, la punta de los pies y se acabó. Cosa que no vas a utilizar en el básquetbol en un salto, pero lo vas a utilizar en la preparación físico-general. El peso muerto con la semiflexión de las mismas rodillas, la extensión completa de los codos en el press de hombro, pero si lo hacemos con las kettlebells, pero ¿por qué no con la barra? O sea, hay algunas analogías que necesitamos ahí. ¿Por qué sí en el TRX? ¿Por qué de repente en varios ejercicios sí y en otros no? Habríamos que analizar cuál es la necesidad. Y la parte más importante, que son dos, a mi parecer, cuando hablamos de movilidad o de preparación física. El sujeto, la individualidad del sujeto, las particularidades del sujeto, que algunos van a desear más flexo-elasticidad en algunos lados que en otros lados, y la otra es el deporte. Son las dos partes que van a discriminar de por qué tú sí y por qué tú no. ¿Sí? Tendríamos que ver ello. Los saltos, pues, le llamamos pleometría, pero es bien diferente saltar con un pie y caer con uno, y a veces no lo sabemos hacer. O saltar con dos y caer con uno, saltar con uno y caer con el otro, y todo eso que a veces hacemos en las escaleras, y a qué distancia lo quieres cuando sale o cuando entra, de los pies. Todos esos detalles que te estoy diciendo no los enseñamos, no los decimos. Necesario decirlos para que lo aprendan como tal. Tal vez más adelante dirías, me va a hacer la rutina 37. Poco, pues. Quién sabe cómo hayas enseñado, ¿no? Podría ser. A su vez, pues todo lo que tiene que ver con la fuerza para el desarrollo de la velocidad, que nos va a decir en un componente genético en relación a las fibras musculares, a las inervaciones y el trabajo agonista-antagonista, que tiene que ver la técnica motriz, la potencia, en donde los tipos de velocidad, pues tenemos que aterrizar demasiado cuál es la que a ti te está funcionando, porque lo que tú quieres es esto, en la velocidad y en la fuerza. Quieres el continuum energético adaptado en condiciones como te lo está marcando la teoría, pero bien hecho, no mal hecho. Va a haber deportes que se llaman arte competitivo, está perfecto.
y ellos sí te van a calificar con un juez. Va a haber otros que son de tiempo y marca, va a haber otros que son técnico-tácticos, va a haber otros que son diferentes, pero no es una razón por la cual los ejercicios no estén bien realizados, con una buena movilidad articular y con buena flexo-elasticidad corporal. Le preguntaba, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con una persona en Cuba, oye, ¿por qué usted su programa lo influye de una manera diferente? Y en efecto, me contestó así con toda la caballería, y dice que nuestro programa de desarrollo en las fases sensibles está bien llevado y no tenemos problemas de ello. Y nosotros nos encontramos a veces con unas piedritas que supuestamente somos entrenadores, estamos terminando de darle a los niños educación física y nos encontramos ante esa problemática porque te están pidiendo medallas aparte. Entonces habrá que hacer ese análisis. Pero bueno, la idea es que aquellos deportes que son más resistivos y los que tienen velocidad no dejen de contar con una buena movilidad articular en relación al deporte. Y a su vez, pues aquí terminaríamos el tema y pues estoy abierto a algunos comentarios y algunas preguntas en dado caso de que así existiera. A la de 3. ¿Bien todo? Pues bueno, chicos, muchas gracias.